Buenas, este grupo está conformado por Jairo Rangel y quienes habla Luis Pérez. En el día de hoy vamos a hablar de un tema a abarcar que es la población en pobreza extrema. En este tema vamos a ver una serie de aspectos específicos y factores, como son las generalidades y entre otras. Vamos a continuar con generalidades. Por otro lado, también son destinarias que las personas expuestas al conflicto armado y otras violencias relacionadas con el texto social familiar en el que se encuentran, como por ejemplo son las víctimas sexuales, las peores formas de trabajo infantil, el maltrato o violencia intrafamiliar. Asimismo, por estar en riesgo de involucrarse con formas de delincuente juvenil o por no haber dicho parte de algún tipo de conducta punible que haya tenido como consecuencia su vinculación en el sistema de responsabilidad para adolescentes. Es importante señalar que la categoría de múltiple afectación incluye a la población de víctimas de conflicto armado, a la población desplazada, a las víctimas del MAP, que es las minas antipersonas, las MUSE, que son municiones sin explotar, y por último AEI, que son artefactos explosivos improvisados. A los niños, niñas, adolescentes desvinculados o procesos de vinculación de grupos armados, de lo que el margen de la ley de reclutamiento o utilización por grupos organizados, al margen de la ley, los hijos, las hijas de movilizados de grupos armados ilegales, por todas estas son situaciones que violentan o ponen en grave riesgo los derechos fundamentales. El país, y en particular el sector educativo, entienden la vulnerabilidad como un fenómeno complejo que deteriora el bienestar y la calidad de vida de las personas y que retrasa el desarrollo de las comunidades. Por este motivo, es necesario defender las políticas públicas que institucionalizan la atención educativa soportadas en las poblaciones vulnerables. Estas políticas públicas deben estar soportadas en diagnósticos claros sobre su realidad para que luego se traduzca en planes de acción con metas, estrategias pertinentes y alcanzables frente a las cuales se puedan realizar el seguimiento y la evaluación permanentes. Ahora bien, el Ministerio de Educación Nacional constituye y divulga estos lineamientos con el propósito de aportar orientaciones, herramientas y referentes conceptuales en clave de protección integral y atención diferencial para la comunidad educativa, para que la comunidad educativa se vincule en su quehacer de ejercicios incluyentes en el ámbito de minas antipersonas, la munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados. Así, para que su vinculación en un grupo armado como combatientes regulares, informantes y en labores de vigilancia, cobros extorsivos, trabajos en cultivos ilícitos o en minería ilegal. Adicionalmente, lo que son víctimas de la explotación sexual, estafetas y transporte de insumos, armamentos, sustancias estupefacientes, etc. En el siguiente aspecto, que sería el marco jurídico, hacemos una pequeña complemento de lo que se quiere decir en este tema. Y es que el marco jurídico establece los derechos y garantías para la población de víctimas de conflicto armado y de desplazamiento forzado interno que se configura a partir del escalamiento de la situación de violencia interna y confrontación armada vivida a partir de la década de 1990. Con el incremento de fenómenos de violencia masiva e indiscriminada, como las masacres y los desplazamientos masivos, el Estado reconoció de manera explícita el problema y empezó a diseñar y a ejecutar políticas orientadas a su tratamiento. Se cuentan una serie de leyes y decretos establecidos por el Sistema Nacional de Atención Integral a la población de víctimas por desplazamiento u otros factores que perjudican a la sociedad. Continuaremos con las acciones para la atención educativa. Como bien sabemos, este derecho a la educación debe ser preservado en cualquiera de las fases de la atención a la población en situación de desplazamiento. El Ministro de Educación, las secretarías departamentales, distritales y municipales son conscientes de los compromisos adoptados en el marco de la ley
387 de 1997. Con esta población adopta medidas para garantizar el acceso y permanencia de esta población en las instituciones educativas de todo el país. Otro aspecto importante es el contar con el personal docente y directivo docente requerido para la atención de la población víctima de desplazamiento, ya que se debe garantizar una educación con calidad para formar estudiantes con una perspectiva integral que contemplen el desarrollo de las dimensiones cognitivas, corporales, social afectivas, transformadoras y estéticas de las nuevas generaciones. Continuamos ahora con las aplicaciones de los criterios del plan de acción, en los cuales pues encontramos varios criterios. El primero sería gestionar recursos con el fin de promover estrategias de permanencia escolar, tales como la entrega de útiles escolares, uniforme, transporte escolar, alimentación escolar, entre otras, que le permitan a estas personas que son víctimas del desplazamiento seguir con educación sin ninguna dificultad, para garantizar las condiciones dignas y promover la retención y graduación de la población víctima dentro del servicio educativo. Otro criterio es identificar los factores que ponen en riesgo la permanencia de los niños o niñas y adolescentes en las escuelas y formular proyectos para minimizar dichos riesgos y generar las condiciones que permitan garantizar la permanencia de estas personas. Otro criterio sería promover la inclusión y el acceso a la educación superior. Como vemos, no solamente puede ser en la educación básica, primaria, y secundaria, sino que puede ir más allá, a una universidad, al SENA, a hacer algún curso técnico, ¿sí? Entonces, promover la inclusión y el acceso a la educación superior mediante fondos de reparación de acceso, permanencia y graduación en la educación superior para la población víctima del conflicto, entre los cuales pues podemos ver que este tipo de personas pues cuentan con créditos y subsidios educativos a través del ICETEX. Otro criterio sería articular con el SENA un diagnóstico que permita la identificación y características y necesidades propias en el territorio, su dinámica económica y social interna, lo cual genera programas de formación y proyectos pertinentes donde se debe priorizar el acceso a la población víctima del desplazamiento. Ahora continuaremos con los seguimientos y evaluación. De otro lado, los entes territoriales, a través de los comités territoriales de formación docente, deben definir criterios y procedimientos para la formación docente en relación con la atención a la población victimaria de desplazamiento. Es necesario también que se coordinen las acciones y programas con las instituciones locales que hacen parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas. Finalmente, las Secretarías de Educación deben orientar a las instituciones educativas en los procedimientos para identificar las necesidades para la atención educativa a la población victimaria del desplazamiento. Estas necesidades deben conformarse como aspectos a trabajar en el plan de mejoramiento institucional, de tal forma que se puedan vincular al plan de apoyo al mejoramiento.